Muchas gracias por acompañarnos a una clase más. Esta es su Iglesia México, un nuevo amanecer. Y pues vamos a tocar un tema muy interesante, muy importante. Es el cómo nos debemos de compartir, cómo nos debemos de participar, cómo debemos de actuar en lo que viene siendo nuestra vida social. Una vida social que muchos critican porque dicen que nos encapsulamos, porque somos eh, gente retraída, qué sé yo. Pues mira, vamos a compartir los puntos que tenemos que estar vigilantes siempre acá en nuestra vida social. Génesis 2:18 dice, dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El diseño de Dios no es que estuviéramos solos ni ermitaños. Jeremías 15:19 dice, por tanto así dijo el Señor, si te convirtieres yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Aquí nos está diciendo claramente que Dios nos hizo para estar en comunidad, pero en la comunidad en la que tú te vas a desenvolver, tú te debes de restaurar al ser partícipe de Él. Dice, delante de mí estarás, tienes que estar delante de Dios. Y dice que si tú no él, tú entresacas lo precioso de lo vil, es decir, sacas tu mejor versión, sacas lo bueno que hay en ti, dice que serás como su boca. Es ahí donde entiendes que Dios te da un poder creativo. Y nuestro primer desafío está entre la gente que nos rodea. ¿Cómo actuar frente a los que no son creyentes, a los que no entienden lo que es Dios, lo que es su poder, su amor, su autoridad? Una recomendación es actuar con convicción y serenidad. ¿Qué quiere decir que convicción y serenidad? Con la certeza de que realmente tú puedes hacer cosas que sin el poder de Dios sería nada más algo meramente natural. Un ejemplo lo vemos en Lucas, dice, ¿nos es lícito dar tributo al César o no? Porque mucha gente quería probar a Jesús y lo probaron en el preguntarle si realmente él era el Mesías, él era el que iba a libertar, como siendo que iba a libertar al pueblo, entonces le iba a dar dinero a quien lo estaba oprimiendo. Y entonces Jesús comprendió la astucia y le dijo, ¿por qué me tientan? Muéstrenme la moneda de quien tiene imagen y la inscripción. Respondieron que es del César. Entonces les dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es esto? En el momento en el que tú tienes una relación con Dios, le vas a dar tiempos de oración, le vas a dar tiempos de lectura, le vas a dar a Dios lo que es de Dios. Y cuando dice que le des a César lo que es del César, quiere decir también que tú puedes estar en este mundo y disfrutar las cosas que da este mundo, porque para eso lo hizo. Desde el principio vio Dios que no era bueno que estuvieras solo, y sí, no solamente te hizo compañía, también te hizo el cine, el teatro, las artes, por eso se llaman bellas artes. Y entonces no es lo mismo que veas una película que edifica a una película pornográfica. No es lo mismo que de repente veas un show, un teatro de arte, a que de repente vayas a ver sketches donde se promueve el vicio, el alcohol, el albur. Entonces, es ahí donde tú debes de sacar de todo lo vil, de todo lo malo, lo que Dios puso para que tú realmente te puedas dar a ti en este mundo. Romanos 10:11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Es decir, si tú realmente crees en Dios y estableces una relación con Él, te vas a dar cuenta que Dios le tiene por muy poco cuidado que tú estés conviviendo con gente viciosa, con gente amargada, con gente peleonera, con gente malediciente, porque sabe que tú eres quien está enviado ahí para hacer la diferencia. En la primera carta del apóstol Pedro que escribió, podemos leer esto que dice aquí. Santifiquen a Dios el Señor en sus corazones.
no en tus actos nada más, no por afuerita, no nada más en el fingimiento, dice en tu corazón. Y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que les demande la razón de la esperanza que hay en ustedes. Porque en muchas ocasiones se ha dicho, se ha escuchado, que nosotros nos levantamos en orgullo, en ego, cuando quieres que las cosas se den como tú quieres y no entiendes que las cosas son como Dios las quiere. Entonces, tú debes de preocuparte más por agradar a Dios y no al hombre, pero esto no quiere decir que te va a importar muy poco lo que el hombre piense de ti, porque mucha gente rechaza el evangelio porque te ve todo fanático, te ve religioso, todo es pecado y lejos de acercarse a Dios, se alejan de él por lo que haces. Y ciertamente no vas a agradar a las personas, pero debes de cuidar que todo lo que haces no los esté alejando entonces tampoco de Dios. En la primera de Samuel 15, 24, 30 leemos. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Esto se lo estaba diciendo Saúl a Samuel cuando se estaba disculpando por haber transgredido el mandamiento de Samuel de que se esperara. El rey Saúl presentó las ofrendas porque se sintió con la presión del pueblo y dice que consintió a la voz de ellos. Entonces, también tú debes de entender que no debes de consentir a la voz de aquel que te dice, ay, pues nada más una copita, ¿qué tanto es tantito? O ya viste ahí, ya viste allá. Oye, ¿y si hacemos esto? ¿Y si hacemos el otro? Dice, vuelve conmigo para que adore al Señor. Y Samuel le respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra del Señor, el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y esto es algo muy fuerte, porque Dios en muchas ocasiones nos da como un regalo muy hermoso de parte de Él, el matrimonio. Y lo descuidas, lo deshonras, como te digo, simplemente con voltear a la derecha o a la izquierda, y entonces anhelas algo diferente que tienes en tu casa, y ya con eso estás diciéndole a Dios, no gracias por tu regalo, yo prefiero esto otro. Y entonces desechas lo que Él te da y por cuanto lo desechas, aquí dice el Señor, te desecha de que seas rey. Dios te instituyó a ti, hombre y mujer, te instituyó rey y sacerdote. Te instituye rey y sacerdote y resulta que te desecha del reinado y no puedes entonces reinar ni puedes ejercer el sacerdocio porque rechazas lo que Dios te da. Y volviéndose Samuel para irse, se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Samuel, todo desesperado por esta palabra, se dio la vuelta y Saúl, más desesperado aún, lo abrazó y lo agarró, no lo quería dejar ir y le rasgó el manto. Cuando nosotros nos aferramos a querer las cosas que Dios no nos quiere dar, lo que hacemos es dañar aún más la relación. Dice, el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Recuerda que siempre, siempre Dios tiene un plan B, C, D, E, porque para Él nada es imposible. Y ahí donde tú desprecias el hogar, donde desprecias la familia, donde desprecias lo que se te dio, siempre habrá a quien ponerle, porque la palabra de Dios no regresa vacía y la palabra de Dios no se desperdicia. Tú fuiste llamado e invitado para estos discipulados, por ejemplo, pero hay quien los desprecia, hay quien no se conecta, hay quien no los ve, hay quien no les interesa. Pero entonces nuestro deber es proporcionarlo. Y el que lo desprecie estará despreciando, como te das cuenta, reino y sacerdocio. En el versículo 29 leemos, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Estaba diciendo que entonces no es que Dios se haya arrepentido, simplemente Dios le dio a escoger, Dios da la libre elección y tú eres el que decide, ¿lo sigues o no? Dice, y él le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel,
y vuelvas conmigo para que adore al Señor tu Dios. Porque a Samuel, más que la intimidad con el Padre, lo que le interesaba seguía siendo lo que la gente pensara. ¿Qué va a pensar si regresa el rey sin el sumo sacerdote? Pues imagínate, ahí mismo, en la carta, en Samuel, ahora en el versículo 17, un poco más adelante, capítulo 17, perdón. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Aquí tenemos el famoso Goliat que estaba provocando al pueblo y 3 veces al día salía y los amedrentaba y les decía, y cuando David lo escuchó, se ofendió porque él sabía que estaba ofendiendo a Dios. Dice, yo vengo en ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y si tú ya lees esta parte, te darás cuenta que Goliat se consideró un perro porque tú vienes a mí con palos y piedras como si fuera un perro. Ahí Goliat ya estaba derrotado porque sabía el lugar que él tenía y David también sabía su lugar. Aquí dijo David, el Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. David sabía el tamaño de su Dios. Aquí hay una cosa, que hay ocasiones en las que se te olvida a ti cuál es el tamaño de tu Dios y piensas que es un Dios chiquito, un Dios que se duerme, un Dios que no te va a cuidar en todo momento y por lo tanto puedes hacer y deshacer a tus anchas porque crees que Dios no se va a dar cuenta. Pues mira, Samuel 18, 6 a 7 te testifica. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y ese fue el punto en el que Saúl se llenó de celos del rey David porque él quería ser alabado. Y resulta que todos reconocieron al rey David. Y en ese momento todavía no era rey David, era Saúl el rey. Pero sabes, en la palabra está escrito, cuando tú te encierras en lo secreto de tu habitación y oras a tu Dios en lo secreto, dice la palabra que el Señor te va a honrar en lo público. Mateo 10:33 te dice, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Quieres tener honra? ¿Quieres tener gloria? ¿Quieres tener un buen futuro? Tienes que glorificar y entender que de Dios es todo. Pero cuando crees que es de tu fuerza, crees que es de tu suerte, crees que es de tu agrado, crees que porque tú eres el favorito de Dios, simplemente Dios no aprueba ese tipo de pensar. Debes de entender que tu nueva posición en Cristo es que al ser su hijo tienes que dar testimonio en donde quiera que te pares. Dice Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y realmente cuando ves una ciudad hermosa, se distingue. También se distinguen los caseríos, se distinguen las chozas de cartón. Pero dice aquí que una luz no se puede esconder, así es que al ser hijo de Dios debes de entender que no vas a esconder tu fe, no vas a esconder tu relación, no vas a esconder tampoco tu santidad en ninguna circunstancia. En la primera carta de los Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, es decir, el hombre que no conoce a Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Te das cuenta? A veces que te quieres empeñar en evangelizar en medio de una borrachera, en medio de una fiesta de desenfreno. La gente va ahí a esos lugares precisamente a desenfrenarse, no a aprender de la palabra. Y entonces el hecho de que hay gente de muy buen corazón y muy buen ánimo que se para en medio del transporte público y arrepiéntanse porque Dios viene pronto, Dios los ama,
y se avientan unas prédicas hermosas y es algo verdaderamente motivante, el corazón con el que lo hacen, pero en muchas ocasiones no es la mejor estrategia porque dice que los que son naturales, para ellos todo eso es locura y no los pelan y son los locos. Y crees que nada más porque le aventaste la semilla de decir Cristo te ama, Dios existe, Dios ya viene, y se van con la idea de que Dios ya viene, pero pues, oigo que otros locos lo dicen en el camino, pero mientras no lo puedan entender, dice, porque se han de discernir espiritualmente, mientras no les traduzcas lo que realmente quiere decir Dios te ama, va a ser difícil que lo entiendas. ¿Qué te parece si de repente le regalas una paleta o una torta a una persona en el mismo transporte público? Pero no a cualquiera, no repartas a lo loco, sino que sientas la voz de Dios que te está indicando a quién sí darle. Es ahí donde entonces van a empezar a notar que tú tienes algo especial. Y te lo digo por testimonio, porque mucho antes de que yo pudiera empezar a predicar, que pudiera empezar a compartir, en el tiempo que yo me estaba preparando, apenas empezaba a conocer del Señor, se acerca una persona y me preguntó que si yo era padrecito, que si era seminarista, hasta la mano me besó en el transporte público. Y solamente por la bondad de verlo con agrado y ofrecerle la cena, pero traía mi Biblia en la mano. Entonces, va más allá de simplemente gritar a los cuatro vientos, Dios te ama. Nos debe de distinguir la esencia, el hacer. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros, porque Dios va a perfeccionar cada vez más lo que tú haces, no lo que tú dices. Juan 3:20 dice, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, porque saben que está mal hecho y entonces de repente hasta te van a empezar a evitar porque saben que contigo no van a poder hacer libremente sus desórdenes. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, no andes en el camino con ellos, aparta tus pies de sus veredas. Es ahí donde empieza la burbujita. Nosotros debemos de edificar círculos de amistades propios. Puedes tener compañeros de trabajo y estar en la fiesta de fin de año, pero debes de entender que si vas es por darle incumplimiento a, a las normas de conducta del trabajo, del empleo. Pero cuando de repente vas con tu familia, que es un poquito más irrenunciable, pero vas y ya sabes que los primos terminan siempre peleándose, los tíos terminan alcoholizados, las tías de la greña y a veces hasta peleándose. La verdad es que podrías disculparte y decir, no puedo pasar, porque como te dije, como están en la naturaleza, están en lo natural de su carne, no van a entender tus testimonios por muy buen corazón que tengas. Y entonces sería más provechoso que en esas fechas o en esos eventos vayas con hermanos en la fe, que te identifiques con ellos, formar un nuevo círculo. Los amigos que tenías antes que te llevaban al vicio, a la depravación o a perder el tiempo, hoy tienes amigos que te invitan a un círculo de estudios, a un círculo de preparación para la vida, cosa que no tuviste antes. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, dice, no lo consientas, porque en muchas ocasiones te quieren engañar y ya lo sabes, y de todos modos participas, no te apartas de ellos. El hombre que tiene amigos, dice, ha de mostrarse amigo. Y entonces, una persona que se acerca a ti y te invita a tomar, te invita a fumar, te invita a destruir tu propio cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, realmente tendrías que verificar si es tu amigo. Y mira que yo he tenido a gente que me dice, mira, te invito a una caguama, te invito a una copa, pero de comer no. Yo no te voy a mantener. Y fíjate, no te voy a mantener, pero eso sí, el vicio, lo que quieras, hasta donde quieras. Entonces, realmente, ¿qué es lo que quieren? En Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. O sea, no dice que será necio, porque necio ya es.
por querer estar con ellos, sino que además va a ser roto, te va a romper Dios mismo, porque te quiere rehacer. Pero es probable que te resistas y no te quieras rehacer y permaneces roto. Dice aquí, asuma el reto de ganar a sus amigos, porque si es realmente un reto, poderles compartir a la gente que no quiere saber de Dios tu fe. Pero asume el reto, muestra lo positivo que Dios ha hecho en ti. Y esto mucha gente lo confunde. Eso es dar testimonio, dar muestras de cambio, muestras de amor. Y confunden el dar testimonio con dar, yo era esto, yo era el otro, yo. Hay quien dice que el testimonio es lo último que se pierde. Tú fuiste un borracho, tú fuiste un aragán, tú fuiste una mujer de cascos ligeros, fuiste, y yo es que yo antes esto, yo antes el otro. No, no, no. Acuérdate que Satanás es un acusador. Y en donde te escuche, va y te acusa con el Señor. Lo puedes leer en Job. Resulta que se presenta el diablo ante Dios y le dice, ¿qué no has visto a Job? Quiere presumir Dios a Job. Y le dice el diablo, pues no será que te adora nada más por cómo lo cuidas. Quítale tu protección, quítale lo que le has dado y vas a ver si no luego te insulta. Satanás está muy pendiente de lo que haces y quiere derribarte y quiere acusarte. Entonces no tienes tú mismo por qué acusarte. No tienes por qué estar declarando lo que eres, lo que hacías, que fue y que vino. Ya no eras esa persona. En Romanos capítulo 2 21 23 y 24 dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios, porque somos bien buenos para recriminar y decir y todo, y te para un tránsito y ya estás pensando en pedir el apoyo, la atención, ¿no? Dice, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ti. Y muchas veces, ¿cuántas veces no te han dicho, yo para ser como tú, prefiero no conocer a Dios? Tú debes de tener muy claro que tú lo que compartes es que sean iguales a Jesús, no iguales a ti. Así que debes de tener mucho cuidado con eso. Tienes que compartir con sabiduría, porque como te digo, no todo mundo está receptivo a saber, a conocer, a aprender, y no todo mundo también tiene el nivel de sanidad para que vean sus errores, vean su podredumbre. Hay un libro por ahí, una historia que se llamaba El retrato de Dorian Gray, donde este hombre hace un pacto para que quien envejece sea el cuadro y no él, y él permanece jovial y totalmente fuerte, súper guapo, y entre más pasa el tiempo se pone más atractivo, pero el cuadro se demerita más, se hace más demacrado, hasta que realmente él ve el cuadro y ve lo que realmente es, y ahí queda totalmente muerto. Esto te lo digo porque nosotros en muchas ocasiones queremos reflejar lo que Dios ha hecho en nosotros con bondad, pero lo hacemos solamente como por reflejo. Y nosotros realmente tenemos que hacerlo en la carne viva, en nosotros mismos. Por eso esta sugerencia dice, haga a sus amigos parte de la oración. Antes de que tú le compartas a una persona de Dios, antes de que le hables a una persona de Dios, tienes que hablarle a Dios acerca de esa persona. Debes de tener un trabajo y es por eso que te digo, qué bueno y ojalá y las gentes sigan haciendo eso de subirse al transporte público y gritar a los cuatro vientos que Dios los ama. Eso es bueno, pero también es mucho, muy bueno que vayas con Dios y le digas, mira, te presento a fulano, sutano y mengano, gente que tú conoces, gente que también Dios conoce, pero cuando le empiezas a hablar a Dios cuán importante es para ti, ¿qué crees? Dios te empieza a hacer caso. Y lo vas a ver en el Génesis, cuando de repente Dios hizo un decreto en contra de donde vivía Lot, el sobrino de Abraham, y iba a destruir ese lugar, pero por consideración a Abraham
sabiendo que Lot era su sobrino, le fue a platicar a Abraham lo que iba a hacer. Y obviamente Abraham intercedió por el pueblo de su sobrino, intercedió también por su sobrino. Y puedes leer en la historia que los ángeles mismos agarraron a su sobrino Lot para sacarlo rápido de ese lugar de destrucción. Entonces, trasciende mucho cuando tú le hablas a las personas porque Dios se da cuenta que son realmente importantes para ti y pone especial interés en ellos. Así es que no nada más a los cuatro vientos, sino también siendo específico. En Santiago 5:16 dice, confiésense sus ofensas unos a otros, oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y el justo, acuérdate que Abraham fue llamado precisamente justo porque creyó con fe. Si tú hablas con Dios, convencido de que Dios va a hacer los cambios, eso es lo que te hace justo ante Dios. Y esa justicia es la que hace que se puedan dar las cosas. Jeremías 15:19 dice, por tanto así dice el Señor, si te conviertes, yo te restauraré y delante de mí estarás. Pero si no te conviertes, pues no vas a poder recibir esa sanidad. Dice, si entre sacaras lo precioso de lo vil, realmente entiendas que el Espíritu Santo vive en ti, que Dios mismo está habitando dentro de ti y quieres resurgir, quieres salir. Cuando tú te das cuenta de esto, mi querido hermano, mi querida hermana, vas a vivir la experiencia de vivir en sociedad y llevar a la palabra que dice, estás en este mundo, pero no perteneces a este mundo. Nosotros estamos en sociedad, pero no somos como la sociedad cualquiera y común. Somos una comunidad de los santos. Somos los hijos de Dios que estamos en este mundo para dar consuelo, para dar luz, para hacer que el Espíritu Santo viva. El Espíritu Santo viene a este mundo para consolar y para recordar las palabras de Jesús. Pero el Espíritu Santo es ese espíritu. El Espíritu entonces, ¿en quién va a vivir? Y eres carne. En ti se va a encarnar para poder hacer su obra en los mismos. Así es que yo te invito a que lo creas. Te agradecemos por este tiempo, por habernos acompañado. Esto es México, un nuevo amanecer. Levántate y resplandece.